No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía. Yo, el veedor de la Real Casa de Veedores, haciendo las veces de secretario judicial, me coloco en el centro de esta geometría del mando, y procedo a dar lectura al acta de notificación de los artículos 11 y 12 de la apócrifa Constitución, para desenmascarar a los que aquí se sientan. Acta de notificación de los artículos 10 y 11 de la Constitución Española, de 8 de octubre de 1791. Que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Siendo el día y la hora señalados, se constituyó el señor juez de esta ciudad y su partido, con mi asistencia, a fin de celebrar la comparecencia fijada para hoy, y concurriendo a la misma todos los aquí presentes. Procedo a dar lectura solemne a los artículos 11 y 12. Artículo 11. 1. La presente Constitución niega el carácter representativo de todo cargo y organismo de dirección política y administrativa, independientemente de cuál haya sido el procedimiento seguido para su elección y nombramiento. 2. Por naturaleza o definición, ni los redactores de la presente Constitución, ni las Cortes que la aprobaron, ni las nuevas que se constituirán, ni tampoco el resto de dirigentes políticos, representan ni pueden representar al pueblo español. Artículo 12. 1. Los dirigentes políticos y administrativos son meros apoderados que no gozan de la cualidad de la representatividad. 2. En la práctica, el poder conferido es utilizado por el dirigente para imponer su propio proyecto político, independientemente de cuál haya sido el grado de adhesión al mismo en unos comicios. 3. Tal grado de adhesión siempre deberá entenderse a lo más como mayoritario, coincidente y coyuntural, y nunca como general, común ni permanente. Con lo cual se termina la presente, acordando su señoría queden los autos sobre la mesa, para dictar la resolución que proceda, y leída el acta, firman los asistentes con su señoría y conmigo. Ante mí el veedor, que doy fe. Aquí, desde 1977, hasta nuestros días, se ha cultivado un mito, que un diputado encarna la voluntad de millones de almas españolas. Pero el ser de las cosas no se deja alterar por la voluntad del mando. El artículo 11 de la apócrifa Constitución desgarra este velo y nos dice con fuerza: este edificio no es el templo de la representación, sino la oficina de una gestión ajena. La historia de este lugar es la crónica de la lex asfixiando al ius, donde se pretende que el voto otorga una cualidad mística que borra la naturaleza privada de quien ocupa el escaño. Los que aquí se sientan no son la nación ni son el pueblo. Son entes corporales dotados de albedrío propio, que no pueden fundirse en una voluntad ajena. Desde el estudio de lo que las cosas son, debemos reconocer que la representación es una imposibilidad ontológica. Un hombre puede mover el brazo de otro por la fuerza del mando, pero nunca puede habitar el santuario de su conciencia. El artículo 12 nos devuelve a la realidad de los hechos: los dirigentes son apoderados. Su poder es un encargo tasado y útil para gestionar lo común, pero carecen de la cualidad de representar la esencia del hombre libre. El sufragio no es un rito de transustanciación, sino una coincidencia fugaz y coyuntural de intereses dispersos. La suma de votos no genera un ente espiritual superior a la persona natural. La libertad infinita de millones de españoles no se puede reducir a un recuento de papeles cada 4 años. Pretende el legislador que el natural es un pupilo que entrega su vida en una urna de metacrilato, para que otro decida su destino y su hacienda. El albedrío es personal e intransferible. El Estado no tiene alma, es solo un artefacto. El representante es solo un gestor sospechoso de una propiedad ajena. El poder es solo un invitado sospechoso en la casa de la libertad. Solo donde se reconoce que el representante es un simple encargado de lo ajeno, puede el ser humano habitar su propia dignidad. El sufragio no es un acto de fe, sino una herramienta de utilidad precaria, que se agota al ponerse el sol. La mayoría de edad reside en cada español, y no en el sello de un parlamento que se cree dueño del que solo le tolera, el natural del reino. La representatividad política es un apoderamiento viciado. A través de él, el gestor finge ser la voluntad del natural, para ocultar que su mando solo es un hecho de fuerza que pende de la tolerancia. Los artículos 11 y 12 de la apócrifa Constitución hunden sus raíces rústicas,
en la milenaria tradición de las Españas y su derecho. La negación del carácter místico de la representación no es un capricho nuevo, sino el eco forense del mandato imperativo de nuestras cortes tradicionales. En Castilla y en Aragón, el procurador no era un representante del alma, sino un simple apoderado con facultades tasadas por el concejo y el fuero. Si el apoderado se apartaba de la instrucción recibida, su responsabilidad era penal, y su acto quedaba huérfano de toda validez jurídica. El artículo 11 rescata esta verdad frente al constructivismo galo, que inventó la soberanía nacional para despojar al hombre de su albedrío. Bebe este texto también de la fuente inagotable de la Escuela de Salamanca. El padre Juan de Mariana, en su tratado sobre el rey, dejó escrito para los siglos que el poder reside en la comunidad de naturales. Para Mariana el hombre nunca entrega la totalidad de su derecho, sino que retiene siempre una potestad in habitu, una soberanía latente que no se pierde por el voto. La idea del artículo 12, de que los dirigentes son meros administradores privados de un condominio común, es la aplicación directa del pensamiento iusnaturalista, que ve en la dirección un hecho de fuerza suspendido en la tolerancia. Observad el pactismo aragonés, que late bajo este suelo. La fórmula del justicia, nos que valemos tanto como vos, destruye toda aura divina de quien ostenta el mando. El dirigente político, según la tradición pactista, es solo un gestor de leyes preexistentes, descubiertas en la naturaleza de la acción humana libre. Los artículos 11 y 12 se apoyan en esta desmitificación absoluta de la función pública, devolviendo al representante su verdadera condición de siervo de una propiedad ajena. No hay transustanciación del albedrío en las urnas, sino una coincidencia coyuntural de intereses que fenece al ponerse el sol. Althusius es el pilar maestro de este edificio jurídico. En su Política Metodice Digesta, del año 1603, despojó al monarca de su pretendida divinidad. Para Althusius la soberanía no es un rayo que baja del cielo, es el alma de la consociatio, la unión de las familias, de los gremios y de las ciudades. El pueblo no es una masa, es un cuerpo de cuerpos vivos. El artículo 11 que estudiamos, bebe de esta misma savia, niega que un solo hombre pueda encarnar la voluntad de una comunidad tan compleja. Observad la figura del magistrado en el pensamiento de Herborn, él lo llama el administrador, o también el mandatario. Es un sirviente de la simbiosis, un gestor de la paz pública. Althusius decía con claridad que el magistrado es un agente, un simple factor de comercio que gestiona lo que es ajeno. Esto es lo que declara el artículo 12.1 de la apócrifa Constitución: el poder no es una gracia. El poder es un encargo tasado, el dirigente no representa, el dirigente solo administra lo que la comunidad le entrega como un depósito sagrado. Althusius creó los éforos, eran los jueces de la vigilia. Su misión era muy clara: vigilar al administrador y comprobar que no se extralimitara en el uso de su mandato, pues si el mando impone su propio proyecto privado, como dice el artículo 12.2, está rompiendo la simbiosis y traicionando su oficio. Para Althusius el apoyo es siempre una coincidencia de intereses que son vitales. Nunca es un cheque en blanco, ni una entrega del albedrío. Para este pensador alemán, la adhesión es coyuntural, la comunidad puede retirar el permiso que ha otorgado. Si el gestor se vuelve tirano, la tolerancia debe cesar. El representante no existe, solo existe el apoderado, cuya vigencia es muy frágil y cuya cuenta es diaria. El derecho no nace aquí, en este salón de retórica, sino en la vida rústica, en el pacto de los iguales que deciden vivir juntos sin perder su mayoría de edad. Althusius es la luz que ilumina estos dos artículos de la apócrifa Constitución. Spune nos mira desde el siglo XIX. Su obra sobre la Constitución sin autoridad es un dardo lanzado al corazón de este hemiciclo. Él negaba que una ley fuera un contrato sagrado. Un contrato requiere firmas y consentimiento expreso, y nadie ha firmado el papel que nos imponen. El artículo 11 de la apócrifa Constitución es puro Spune, niega la cualidad mística de la representación, porque el albedrío no se entrega en una caja de madera, el alma humana no es moneda de cambio. Spune decía que el sufragio es un acto de defensa. El hombre vota para evitar que un tirano le robe, pero ese voto no otorga una representación real, es solo una coincidencia de fines privados. El artículo 12.3 describe esta verdad con rigor: el apoyo es mayoritario,
coincidente y coyuntural. Nunca es general, ni común, ni permanente. Es el permiso precario de quien no quiere ser devorado. Spune denunció el secreto del voto. Si el voto es secreto, nadie es responsable y el mandatario actúa sin que el mandante dé la cara. Esto rompe cualquier relación de apoderamiento. Por eso el artículo 12.1 es tan necesario. Define al dirigente como un mero apoderado privado, un administrador sospechoso de una propiedad ajena. No hay transustanciación del poder en estas gradas. Spune afirmaba que los impuestos son un robo ejecutado por quienes fingen representarnos. Si el representante usa el poder para su propio plan, como advierte el artículo 12.2, está traicionando la naturaleza de su encargo. Se convierte en un invasor de la vida del natural, un usurpador que usa la fuerza para su propio medro. Su vigencia política se disuelve en el engaño. Spune veía al Estado como una banda de hombres que asalta al caminante en el bosque. El caminante entrega su bolsa para salvar la vida, pero ese acto no es un contrato de protección. Es una sumisión forzada por la necesidad. El artículo 10 que precede a este análisis lo sabe, la vigencia del mando depende de la tolerancia. Pero la tolerancia no es un cheque en blanco, es una tregua que el natural puede romper. La lección de Spune es una lección de mayoría de edad. El hombre no es un pupilo perpetuo del Estado, ni el diputado es un tutor con luces superiores. La representación es una imposibilidad ontológica, no se puede delegar lo que es inalienable. El albedrío empieza y termina en la persona natural. Todo lo que aquí se legisla es una ficción. Una ficción de fuerza que carece de alma. La verdad reside fuera, en el hombre que es libre. Antoni de Hassay es el cronista de la frialdad del mando político. Él despojó al Leviatán de su máscara de bondad y falso servicio. El Estado no es un servidor público ni un árbitro neutral de conflictos. Hassay nos enseña que el Estado es un actor con intereses propios, es un agente que busca aumentar su discreción y su dominio sobre todos. El artículo 12.2 es la traducción forense de esta gran realidad. El poder conferido es usado siempre para el fin del propio mando. El pensamiento de Hassay destruye el mito de la representación común. Si el Estado actúa para satisfacer sus propios deseos y metas, ¿cómo puede decir el diputado que encarna la voluntad del natural? El dirigente utiliza los recursos de los españoles para su proyecto privado. El artículo 11 niega por definición la cualidad representativa, porque el agente nunca puede ser idéntico al dueño de la casa. El mando es una entidad que compite con el ciudadano por la renta, es un optimizador de su propio poder que ignora el bien general. Hassay explicaba que el Estado busca crear dependientes para sobrevivir. Lo hace mediante una redistribución que él llamaba el batido del Estado. El apoyo que recibe en las urnas es solo una coincidencia de fines. Como indica el artículo 12.3, es un apoyo mayoritario y coyuntural, y no hay una voluntad común que legitime la invasión de la propiedad. El sufragio es el mecanismo que la gente usa para validar su plan, pero ese plan es ajeno y muchas veces hostil al hombre libre. La ilusión de la representación es el velo que cubre la fuerza del mando. El Estado de Hassay no pide permiso, sino que busca su subsistencia. Si el administrador se vuelve un tutor, traiciona su encargo de gestión. La vigencia de su ley depende solo de nuestra frágil tolerancia. El derecho reside fuera de estos muros, en la acción humana libre, y el mando es solo una sombra que intenta controlar lo que no le pertenece. La mayoría de edad del natural es la única fuente de la justicia. James Buchanan es el cronista de la realidad. Buchanan trajo la política sin romance a nuestro tiempo. Nos enseñó que el Estado no es un ente benévolo, ni el político es un santo que busca el bien común. El dirigente es un ser humano con sus propios deseos, busca maximizar su utilidad y su propio poder. Bajo el manto de lo público esconde su agenda. El artículo 13.3 es el pilar de esta gran verdad, al presumir el interés privado en toda acción del mando. Buchanan nos advierte del peligro de la mística. Si creemos que el diputado encarna nuestra voluntad, estamos entregando las llaves de nuestra casa al lobo. El dirigente es un agente en un mercado político, intercambia promesas por votos para su propio beneficio.
El artículo 12 despoja al mando de su aura sagrada. Lo deja en la pura gestión de elementos comunes, como un factor de comercio que debe rendir sus cuentas, y sin la excusa de una representatividad que es falsa. La teoría de la elección pública es un aviso forense: si no hay diferencia entre el mercado y el Estado, el político debe ser vigilado con sospecha. El político no goza de luces superiores ni de una moral distinta. El artículo 11 niega por eso su carácter representativo. El albedrío del natural es inalienable, y no puede ser sustituido por el deseo del gestor. El apoyo en las urnas es solo una coincidencia útil, pero nunca una entrega de la soberanía del ser. Buchanan pedía reglas para limitar al Leviatán. Una constitución debe ser un contrato entre iguales, no una imposición de una minoría sobre el natural. La mayoría de edad reside en cada español libre y el Estado es solo un artefacto para fines tasados. Si el administrador impone su propio plan privado, como advierte el artículo 12.2, está traicionando la naturaleza de su encargo civil, se convierte en un invasor de la vida ajena, y su vigencia termina donde empieza nuestra libertad. James Buchanan desnudó la ambición del mando, y esta apócrifa constitución le da forma de ley. El derecho no es el mandato de quien gana el comicio, es el descubrimiento de la justicia en lo natural. La noche se ha cerrado ya sobre este rollo de Boadilla. El frío es ahora un muro de hielo que guarda la verdad del derecho. Mi capa me protege del viento mientras mis dedos pasan las hojas de este código, no por su origen humano sino por la verdad que encierra. Me dispongo a dictar la sentencia definitiva sobre el orden de esta apócrifa. Mi voz debe ser ahora una letanía forense y solemne, pues la luz de la razón debe guiar a quien escucha. Los artículos 11 y 12 de este libro primero son la clave de bóveda. Ellos matan la mística política al negar toda representatividad. Según el artículo 11.1, ningún cargo representa al pueblo, independientemente de su elección o de su nombramiento civil. Esta es la premisa mayor que esclaviza al libro segundo. El artículo 12.1 insiste en esta herida forense: los dirigentes son meros apoderados despojados de toda aura pública. Esta definición jurídica infecta cada rincón de la norma, transformando el mando en una simple administración de lo ajeno. Observad con detenimiento la figura del legislador en este sistema. Él no es un semidios ni el espejo de un alma nacional colectiva. Es un operador jurídico habilitado por un mandato de gestión técnica. El legislador es un apoderado que por naturaleza solo representa su proyecto. Esto no debe interpretarse como un interés privado o mezquino. Es un proyecto de propio cuño expuesto ante el natural del reino. El artículo 172 regula este rito con severidad extrema. Exige el apoderamiento personal realizado siempre apud acta ante el secretario judicial. El poderdante entrega su confianza por los motivos que su albedrío dicte, ya sea por coincidencia táctica, o por el prestigio de la gente. Pero una vez apoderado actúa como un abogado de la nación, no para defender un patrimonio particular de quien le votó, sino para gestionar el condominio nacional según su criterio expuesto. Camino alrededor de este fuste de piedra y ajusto mi gola de encaje. La imaginación del legislador no es libre ni absoluta, su pluma está encadenada a lo dispuesto en el título primero del libro primero. Todo su proyecto debe rendir vasallaje a los principios generales. Además, el legislador no tiene la exclusiva en la proposición de las leyes. El artículo 191 declara que la iniciativa es plural, habita en la jefatura del Estado, en el gobierno de la nación, y reside también en el clamor de los ciudadanos y los municipios. Si el legislador redacta su norma debe pasar por un tamiz técnico. El artículo 192 impone el filtro de la Cámara de Jurisprudencia, cuya misión es depurar el texto de cualquier infracción contra el derecho común. Esta Cámara puede corregir la redacción definitiva del precepto, asegurando que la ley no sea un hecho de fuerza, sino un descubrimiento del ius. Señalo con mi dedo el horizonte donde habitan los gobiernos. El título séptimo del libro segundo se significa como administración pura. Al aplicar lo dispuesto en el artículo 11, el mando pierde su divinidad. El gobernante es un gerente de la Hacienda Nacional bajo sospecha. El artículo 13.3 establece una presunción de interés privado. Por ello el mando es una habilitación de funciones técnicas y tasadas. El artículo 202 es el látigo de esta administración civil,
impone la responsabilidad civil y personalísima de todo dirigente, y de sus actos de dolo o negligencia responderá con su propia bolsa. Para ello debe contratar un seguro para cubrir el daño causado a lo ajeno, pues el gobernante no es el Estado sino un agente privado en el mando. Es en la fiscalización donde el vínculo se vuelve de acero. El legislador goza de un poder de vigilancia que protege al natural. Según el artículo 200.4 puede inspeccionar al mando directamente, para defender los derechos fundamentales. El administrador que se niegue a colaborar con el legislador incurre en delito grave. Aquí el legislador actúa como el ojo del propietario en la casa del gestor. Las cámaras de control del artículo 243 asumen el resto. Formadas por los aspirantes que perdieron la lid presidencial, su función es proscribir el secreto, que es el refugio de la iniquidad. El secreto del mando es un indicio de criminalidad en esta norma. La lucha partidista queda asfixiada por el rito del apoderamiento. El artículo 167 prohíbe al legislador pertenecer al partido. Nadie puede servir a la facción en el santuario de la ley. El partido solo habita en la gerencia del gobierno y sus controladores, pero el artículo 13.4 los define como personas privadas, despojándolos de toda función pública y de toda mística de servicio. El diseño es un valladar donde el inspector natural vigila a la gente. La soberanía no reside en la nación como abstracción jurídica, reside exclusivamente en las personas naturales que generan la comunidad, según dicta el artículo 14.2 de estos fundamentos. Me retiro hacia la sombra con el alma en paz tras este juicio. El representante no existe en esta apócrifa constitución, solo existe el encargado de lo ajeno, bajo vigilancia constante. Toda ley que ignore esta verdad es mera fuerza sin justicia. La mayoría de edad reside en el español que labra y vive, y no en el sello de un despacho que olvida quién es su poderdante. La verdad jurídica es absoluta y la ley es solo su rastro. Guardad estas verdades en el alma antes de que el alba nos alcance. El mando político es una gestión de bienes ajenos, cuya validez depende del respeto al derecho natural preexistente. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía.